Saguac Radio, Veritas Audire, presenta. La prevención es la solución. Muy buenos días. Es un gusto para mí compartir nuevamente este espacio con ustedes, en el que como cada semana conocemos acerca de los diferentes padecimientos que afectan a la población. El día de hoy hablaremos del síndrome de enclaustramiento. Las personas que viven en esta condición no pueden moverse, pero son conscientes de todo lo que pasa. Imagina vivir atrapado en una cárcel, totalmente insonizada, desde la que te llega toda la información procedente del exterior, pero sin que ni tu voz ni tus actos puedan verse a través de las paredes. No puedes hacer ni hablar con nadie, ni tener una interacción con el medio. El mundo sabe que existes, pero aparte de eso, no puede prácticamente conocer ni cómo te encuentras, ni cómo te sientes, ni lo que piensas. Ahora imagina que esa cárcel no es otra cosa que tu propio cuerpo. Esto es lo que les ocurre a las personas que padecen el síndrome denominado de enclaustramiento. Una condición médica tan inquietante que ya existe al menos una película cuyo argumento gira en torno a ella, llamada La escafandra y la mariposa. Antes de continuar con más información acerca de este padecimiento, les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Saguac Radio y en Twitter como @Saguac Radio. O pueden descargar la aplicación de Spreaker y escuchar toda nuestra programación. Comencemos. Se denomina síndrome de enclaustramiento a un síndrome neurológico en el cual el sujeto no es capaz de realizar ninguna actividad motora, a pesar de mantener la conciencia. La persona es capaz de percibir el entorno con normalidad y está consciente, pero no puede participar ni dar una respuesta a la estimulación, por lo general. La única excepción a este hecho es el movimiento ocular y posiblemente del párpado superior, que se mantienen conservados. La persona que padece este síndrome mantiene conservadas prácticamente en su totalidad sus funciones cognitivas, siendo la afectación únicamente motora. Si bien sus músculos sí tienen capacidad de movimiento, las órdenes motoras no llegan a transmitirse a ellos. Lo mismo ocurre con la voz. El sujeto está tetrapléjico, paralizado por completo, y pueden perder la capacidad de respirar por sí mismos. Debido a los síntomas, la persona está consciente pero no puede mover nada, salvo los ojos, y ello no es en todos los casos. Es muy habitual que se presente un pánico extremo, ansiedad, depresión y labilidad emocional. Generalmente este síndrome se da en dos fases. En la primera, se pierde la capacidad articulatoria, el movimiento, y puede ser que se pierda la conciencia y las capacidades fisiológicas básicas. Pero en la fase crónica se recupera la conciencia, movimiento ocular y capacidad respiratoria.
El síndrome de enclaustramiento puede llegar a ser confundido con gran facilidad con el coma o incluso con la muerte cerebral, debido a la ausencia de una reacción motora perceptible. Si se da un enclaustramiento total, podría no existir la posibilidad de mover los ojos. En algunos casos, incluso, se ha llegado a tardar años en identificar al paciente como consciente de lo que ocurre a su alrededor. Es posible hacer una clasificación de tipos de síndrome de enclaustramiento en función del grado de afectación y de las capacidades que se han perdido. Generalmente pueden encontrarse 3 tipos de este síndrome. Enclaustramiento clásico. Se trata del tipo de síndrome de enclaustramiento en el que el sujeto no puede realizar ninguna acción voluntaria motora más allá del movimiento ocular, permaneciendo consciente del entorno. Pueden parpadear y mover el ojo, si bien únicamente de manera vertical. Enclaustramiento incompleto. En este caso, el nivel de parálisis es semejante, pero además del movimiento del ojo, pueden llegar a movilizar algunos dedos o incluso partes de la cabeza. Enclaustramiento total. El peor de los 3 tipos. En el síndrome de enclaustramiento total, el sujeto no es capaz de realizar ningún tipo de movimiento, ni siquiera de los ojos. La mirada permanece paralizada e inmóvil. A pesar de ello, el sujeto permanece consciente de lo que ocurre a su alrededor. El síndrome de enclaustramiento ocurre debido a la existencia de una lesión cerebral, concretamente en el tronco del encéfalo. Lo más frecuente es que el daño se produzca en la protuberancia. La ruptura de las fibras nerviosas en esta área es la que genera la parálisis motora generalizada y el control horizontal de la mirada. Generalmente esta ruptura de fibras es causada por un accidente cerebrovascular o ictus, con efectos en dicha área. Si bien también puede aparecer debido a traumatismos cráneoencefálicos o a enfermedades o tumores. En algunos casos se ha producido por sobredosis de drogas. Dependiendo de las causas, el síndrome de enclaustramiento puede ser crónico o transitorio, siendo el último de los supuestos el que admite la recuperación parcial o incluso completa de las funciones de manera progresiva. Estás escuchando Zawak Radio, Veritas Audire. ¿Sabías que? El término de síndrome de enclaustramiento fue acuñado por Fred Plum y Jerome Posner en 1966. ¿Sabías que? El síndrome de enclaustramiento es conocido además como pseudocoma, desconexión cerebro-bulboespinal, síndrome de cautiverio y síndrome protuberencial central. ¿Sabías que?
Los pacientes con este padecimiento pueden retener la propiocepción y la sensibilidad en toda la extensión de sus cuerpos. Algunos pacientes pueden incluso tener la habilidad de mover ciertos músculos faciales y muy a menudo la musculatura extrínseca de los ojos. A los individuos con este padecimiento les falta coordinación entre el respirar y la voz. Esto les impide la emisión de sonidos voluntarios, aunque las cuerdas vocales no se hallan paralizadas. Some saw the sun. El síndrome de enclaustramiento no tiene un tratamiento o terapia que permita su curación. En algunos casos, si la causa del síndrome de enclaustramiento es transitoria o puede recuperarse, es posible que se presenten mejorías y el paciente pueda realizar determinados movimientos. En la mayoría de los casos, los tratamientos aplicados van dirigidos principalmente a mantener a la persona con vida y a asegurarse de que puede respirar y alimentarse por sonda adecuadamente. También a evitar el surgimiento de complicaciones derivadas por la ausencia de movimiento, por ejemplo, evitándose las ulceraciones y llagas debido a permanecer en una misma posición durante mucho tiempo, vigilando la nutrición, inyectando fármacos que permitan que la sangre fluya adecuadamente por todo el cuerpo y no se formen trombos. De igual forma se emplea la fisioterapia para conservar la flexibilidad de las articulaciones y de los grupos musculares. Otro de los objetivos del tratamiento es la elaboración y aprendizaje de métodos que permitan al paciente comunicarse con sus seres queridos, como por ejemplo mediante el uso de pictogramas o mediante el movimiento de los ojos. En algunos casos es incluso posible emplear las TIC como elemento de comunicación, gracias a la traducción de dichos movimientos oculares. En los casos en que tampoco los ojos tienen movilidad, es posible establecer códigos comunicativos simples a través de elementos que registren la actividad cerebral como el electroencefalograma. También se han de tener en cuenta los sentimientos de soledad, incomprensión y pánico, que estos sujetos suelen padecer, con el que sería de utilidad el asesoramiento y posible tratamiento a nivel psicológico. También la psicoeducación, tanto para ellos como para sus familiares, puede ser de gran utilidad, de manera que se ayude a generar pautas que permitan gestionar la situación. El pronóstico general de esta condición no es positivo. La mayor parte de los casos tienden a fallecer en los primeros meses. Si bien en ocasiones pueden llegar a vivir durante muchos años, en algunos casos puede llegar a recuperarse parte de la función muscular. Y a pesar de que resulta excepcional, en algunas ocasiones, como en el caso de Kate Allott, se ha llegado a una recuperación completa. Pues es así como llegamos al final de la emisión del día de hoy, esperando que la información que les hemos brindado en esta emisión haya sido de su interés y haya resuelto algunas de las dudas que pudiesen haber tenido acerca de este síndrome. Tengamos muy en cuenta algunas de las causas que pueden llegar a provocar a este síndrome, como lo mencionábamos, los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos craneoencefálicos o algunas enfermedades o tumores que llegan a producir este tipo de padecimientos, para que logremos prevenirlos y así evitar este tipo de enfermedades. Y si tenemos algún familiar que padece esta enfermedad, pues sabemos que hay herramientas que podemos utilizar para la comunicación, como los pictogramas o también como el uso de las TICs. Y si queremos saber más acerca
de estas TICs como elementos de comunicación, pueden escuchar el programa de nuestro amigo Antonio de Saedu, en el cual nos habló acerca de este tipo de elementos de comunicación, las TICs. Y como la prevención es la solución, a cuidarse se ha dicho. Excelente día. Sometimes the wire is tense for the no. We're caught in the fire. Say oh. Sawak Radio, Veritas Audire, presentó.